4, 3. Adelante, don Vicente, bienvenido. Paz inverencial para todos los hermanos que me escuchan en Colombia, en América Latina y en otras regiones de otros continentes como Asia, Europa, África, en donde hay gentes que de cuando en cuando nos están escuchando. Así que para todos ellos un saludo muy cordial desde estas tierras colombianas. La cátedra que estamos desarrollando estos sábados corresponde a una cátedra que el maestro dictara en tercera cámara y que se titula Psicología Experimental. Voy a hacer un repaso porque el pasado sábado no tuvimos oportunidad de hacer la cátedra por algunas fallas técnicas que tuvimos. Entonces, vamos a hacer un breve repaso sobre esto de la psicología experimental. Primero que todo hay que aclararle a las personas que cuando se habla de psicología experimental, no es que nosotros nos sentemos con algunas personas a ver qué hacemos o qué no hacemos, no. La psicología experimental la debe hacer cada cual en su propio cuerpo. Se trata precisamente de que aprendamos a manejar la doctrina y el conocimiento y experimentemos en nuestro propio cuerpo para así de esa manera adquirir la claridad absoluta de cómo se debe organizar la psiquis de cada persona, y una vez organizada esa psiquis o ya organizándola, entonces aparecen unos CIDs, como dice el maestro, CIDs inferiores y CIDs superiores. Aquí en este caso se van a trabajar con los CIDs inferiores. Eso se traduciría como poderes inferiores y poderes superiores. Los poderes inferiores corresponden a la base de la experimentación o de la psicología experimental. Entonces me permito, y ya con esta explicación que he dado, iniciar con la breve lectura y explicación de algunos de los apartes del maestro, que dicen así: damas y caballeros, me dirijo a ustedes esta noche con el propósito de hablar sobre el tema poderes psíquicos, es decir, sobre psicología experimental llevada a la práctica. Empecemos por hacer un análisis somero sobre lo que es ciertamente el mundo físico en que vivimos. Dice lo siguiente: Einstein dijo, energía es igual a masa multiplicada por la velocidad de la... estos aspectos. Un segundo. Estábamos explicando algo. Lo que sucedió fue que una llamada me sacó de la cátedra. Entonces, me gustaría muchísimo que ustedes recordáramos todos este pasaje que el maestro nos narra cuando cita a Albert Einstein o Einstein, que decía él que energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. La masa se transforma en energía y la energía se transforma en masa. Eso está bien claro, ¿no? Para que todos tengamos una información muy concreta sobre esa parte, de que lo que Albert Einstein nos informó sobre lo relacionado con la masa y la energía, su transformación específicamente, para ser más claros, cómo la masa se transforma en energía y la energía se vuelve masa también. Entonces, basados en eso nos dice el maestro lo siguiente: incuestionablemente el mundo tridimensional de Euclides se encierra dentro de esta fórmula básica de Einstein. Sin embargo, más allá de esta fórmula, existe algo
quiero referirme en forma enfática dice en forma enfática a la cuarta coordenada, a la cuarta vertical. Vemos esta masa que es tan larga y ancha y alta, y ahí las tres dimensiones. Pero, ¿cuánto hace que fue construida esta masa? Óiganse bien, ¿cuánto hace? Ahí viene la citación del tiempo. ¿Cuánto tiempo? He ahí la cuarta vertical. Así pues, la cuarta vertical es el tiempo. Mire que aquí nos da una pequeña información sobre física. El venerable maestro Samael, utilizando obviamente la explicación de Albert Einstein, pero haciéndonos aclarar cuál es la cuarta vertical, cuál es la cuarta coordenada, que no es otra que, como bien sabemos, es el tiempo. Así que explicado esto, el maestro nos dice lo siguiente. Más allá de esta cuarta vertical existe la quinta coordenada, y esta en sí misma y por sí misma es la eternidad. Aquí ya el maestro nos está hablando de la eternidad, ya se sale de los principios científicos fundamentados en fórmulas y en cosas para hablarnos de la tema específico de aquel requerimiento para poder denominar algo que está mucho más allá del tiempo. Nos dice además el maestro, y mucho más allá de la quinta vertical tenemos la sexta. La sexta en sí misma trasciende el tiempo y la eternidad. Óigase bien. Entonces, cuando hablamos de la sexta dimensión, estamos hablando más allá del tiempo y de la eternidad. O sea, estamos sobrepasando lo que la mente lógica y la razón y la lógica alcanzarían a entender, pero que ya entrando en esta sexta coordenada, ya es muy poco lo que se pueda entender y se pueda definir. Pero claro, tiene una definición muy clara porque nos está diciendo que es como el mundo del absoluto, que está mucho más allá del tiempo y de la eternidad. Por último, existe la dimensión cero, desconocida, la séptima dimensión. Esto podríamos asimilarlo como el caos. El caos, ese caos que ni nosotros sabemos, o mejor dicho, la gente todavía, grandes conocedores y científicos, no pueden explicar qué es el caos. Y el caos es un estado de donde surge el orden, porque el caos está más allá, como bien decimos, del tiempo, de la eternidad. Y obviamente esa dimensión cero propugna es el orden, por eso se dice que se creó al mundo del caos, o sea, de lo que podríamos llamar algo que no se sabe qué es o no se tiene claridad absoluta qué es, pero que se podría definir como una especie de fuerza energética trascendente que se desarrolla y aparece entonces por virtud de los manejadores, de los cosmocratores, lo que llamamos nosotros la creación. En esto influye para nuestro conocimiento el Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales y gran manejador de las cosas y de las formas en las que Él tuvo participación directa. Vivimos pues en un mundo multidimensional. Desafortunadamente las gentes solamente perciben el mundo de las tres dimensiones. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos atrofiados los sentidos superiores, y de esto es lo que nos va a hablar aquí el maestro. Precisamente nos habla de los poderes inferiores y de los poderes superiores. Entre los poderes inferiores hay una relación directa de lo que podemos usar en nuestra máquina humana. Y de los poderes superiores tenemos que crear el sistema para poder expresar esos poderes. Vivimos pues en un mundo multidimensional
Desafortunadamente, la gente solamente percibe el mundo de las tres dimensiones. Es necesario desarrollar otras facultades que nos permitan conocer la cuarta vertical. Bueno, como pueden darse cuenta, aquí ya el maestro nos planteó que hay que desarrollar unos poderes, hay que desarrollar y despertar unos sentidos, que no son los sentidos corrientes que tenemos, los cinco sentidos, son sentidos mucho más profundos que están precisamente atrofiados porque no hemos sido capaces de volver a recuperarlos. Y de esto nos está hablando el maestro. Ahí empieza, pues, como ven ustedes, a autoformarse lo que el maestro habla de la psicología experimental. Muchos estudiantes no han entendido esta cátedra. Seguramente la ven como algo de experimento en nuestro propio cuerpo físico, pero eminentemente psicológico. Y resulta que esta psicología experimental es ciencia pura, es ciencia trascendente. Es por eso en algunas ocasiones el maestro dice que en el futuro las ciencias se volverán religiones y las religiones se volverán ciencias. Y eso ya lo estamos viendo. Ya hay algunas ciencias que se han dedicado a estudiar el origen de los mundos, se han dedicado a estudiar la creación, se han dedicado a estudiar libros tan importantes como el Génesis y el Apocalipsis. Es necesario desarrollar otras facultades que nos permitan conocer la cuarta vertical. Aquí ya no se habla de poderes, se habla de facultades. Es decir, así como tenemos la facultad intelectual, que nos permite manejar la razón y la lógica, de igual manera tendremos que desarrollar otras facultades que nos van a permitir manejar o usar o crear o hacer una acción directa de los sentidos como la intuición, la videncia, la clarividencia, la polividencia, el recuerdo de vidas pasadas y obviamente todo aquello que signifique el despertar de la conciencia. Porque la mayor facultad que podemos nosotros llegar a desarrollar es esa facultad del despertar la conciencia. Quien despierta la conciencia ya tiene en su poder toda la psicología experimental, la puede usar, puede perfectamente valerse de esas circunstancias. Entonces, fíjense ustedes lo interesante que se vuelve esta cátedra, que el maestro nos está dando y que es una cátedra de mucha actualidad, porque la ciencia está veloz, creando muchos inventos, muchas cosas interesantísimas, pero lamentablemente nos hemos olvidado de la parte del ser, de la parte trascendental del espíritu. Y ahí es donde está el grave problema. Por eso el maestro aquí acude rápidamente a una forma que todo ser humano tiene, que es la psiquis. Y si nosotros somos capaces de trabajar en esa psicología experimental, pues créanme que ustedes y yo vamos a poder entender y comprender muchas cosas, no solamente de la raza humana, sino de lo que es el cosmos y el infinito. Por eso se dice muy claro en la famosa frase del templo de Delfos, allá en la antigua Grecia, cuando se esculpió esa frase que dice, Homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y los dioses. Pero hoy vemos que la humanidad no está interesada en conocerse a sí mismo. La humanidad está interesada en conocer el universo y las cosas misteriosas. Llámese Dios, llámese como se le quiera llamar. Esa es la verdad. Pero no encontraron, ni han encontrado, ni quieren encontrar el camino. Revelado el camino, no lo entienden los científicos, porque ellos están eminentemente imbuidos en esa llamada ciencia y no se salen de allí mientras no se les demuestre con hechos concretos en el mundo tridimensional. ¿Y cómo hace usted para demostrar en el mundo tridimensional lo que pertenece a la cuarta dimensión, a la quinta dimensión, a la sexta? Es imposible. Entonces,
Si un maestro de la logia blanca quisiera mostrarle a un científico el mundo de la cuarta, de la quinta o la sexta dimensión, no lo aceptaría, porque lo que diría es que lo están hipnotizando. Lo que dirían es que eso es una ilusión, es una magia, pero no lo aceptarían. De manera que en eso, fíjense ustedes que en la medida en que se progresa y se va desarrollando la ciencia que nosotros los estudiantes gnósticos conocemos como el anticristo, el inicuo, eso es como lo conocemos nosotros. Y nosotros, también los iniciados y el maestro Samuel a la cabeza y el mismo Jesús el Cristo, de una u otra manera expresaron en algunas frases como aquella de que hay que robarle el fuego al diablo. Es decir, tenemos que aprender de la astucia, del pecado, de la astucia, del diablo, de verlo como es de astuto y nosotros descubrirle todos sus juegos para así de esa manera no caer en sus provocaciones o tentaciones, como se les quiera llamar. Entonces, fíjense ustedes, ¿cómo es esto de claro? Hay que despertar pues estas facultades, como dice el maestro, que, que nos permitan conocer la cuarta vertical. Dice, afortunadamente, en la anatomía oculta del ser humano se encuentran en estado latente los sentidos que convenientemente desarrollados en forma científica pueden darnos acceso no solamente a la cuarta vertical, sino a las dimensiones quinta, sexta, séptima y mucho más allá de estos aspectos. Obviamente, la espina dorsal de los seres humanos, divinales poderes. O sea, esas facultades de que nos habla el maestro van a ser lo que se podría llamar como poderes para quien los desarrolle, porque quien desarrolla facultades tiene poderes, poderes superiores. Nosotros, los que tuvimos oportunidad de conocer a estos grandes iniciados, como fue el caso del maestro Garga Cuchines, del maestro Samael, de nuestra maestra Littel antes, del maestro Rabolú, sabemos que estos iniciados, ¿con qué? Demostrar que se había desarrollado en ellos estos poderes o estas facultades de las que el maestro nos está hablando. Y con estas facultades, como dice el maestro, que están latentes pero no las usamos, se pueden adquirir o llegar a tener estas grandes facultades o poderes. Empezaremos por examinar el centro coxígeo. En el coxis existe un poder magnético especial, un chakra hablando al estilo oriental. Dentro de tal centro subyace un poder eléctrico formidable. Quiero referirme en forma enfática a Devi Kundalini Shakti, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Aquí pues se toca un tema que es común y normal oírlo y escucharlo en Oriente, pero que en Occidente ese nombre o ese tema es bastante controvertido, porque aquí hay un dogmatismo religioso muy complicado que no permite que tratan los dirigentes de las distintas logias, escuelas, religiones, etcétera, etcétera. Entonces, vean ustedes que tenemos que ir con cuidado en este aspecto. Empezaremos por examinar el centro coxígeo. En el especial, un chakra hablando al estilo oriental, dentro de tal centro subyace un poder eléctrico formidable. Quiero referirme en forma enfática a Devi Kundalini Shakti. Oigan bien ustedes.
Y explica el maestro que esta Devi Kundalini Chakti es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. O sea, esto raya en la discusión con los llamados seres ilustrados, ocultos o sabios, como se les dice, porque lo primero que van a protestar es que ¿de dónde se saca que una serpiente tiene esos poderes? ¿De dónde se saca que esos nombres que están ahí relacionados tienen algún fruto para dar facultades? Claro, como no se puede entender las cosas directamente, porque no se pueden ver así, entonces a estos seres les tocaría hacer unos cursos especiales, incluso en Oriente o aquí mismo en algunas partes que nosotros tenemos, para que sepan cuando hablamos de la divina Chakti, Mahakundalini Chakti, sepamos de qué se trata. Esa serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes de los que nos habla el maestro. Entonces es una simbología que vamos a ir deshojando de momento en momento aquí con las cátedras del maestro. Los indostanes dicen que esta serpiente está encerrada dentro del chakra coxígeo, que allí se encuentra enroscada. Afirman que con 3 vueltas y media. Nosotros tenemos poderes latentes y uno de ellos es prácticamente el de Kundalini. Algunas escuelas temen el despertar del Kundalini, ese poderoso explosivo maravilloso. Quien logra despertar la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes puede salirse de entre una caja herméticamente cerrada. Vean pues ustedes, hermanos, aquí ya el maestro nos está indicando cuáles son los poderes que esta simbólica serpiente, para que la gente lo entienda. Es como decir que hay una energía envuelta en una cinta especial que es la que asemeja a la serpiente y que cuando se agita ese centro magnético llamado el centro coxígeo, entonces esta energía empieza a diluirse y a subir por los canales que ahora vamos a ir viendo en la propia cátedra que estamos aquí desarrollando. Ya hay muchos estudiantes, entiendo yo, que nos están escuchando y que saben a qué tema nos estamos refiriendo. Así que vale la pena que todos estemos atentos para que aprendamos un poco de las cosas sagradas que el maestro Samael nos está enseñando en esta cátedra y que para algunos puede ser un repaso, pero para otros, como mi persona y otras gentes, son momentos de más aprendizaje. Hay pues mucha enseñanza aquí contenida en esta cátedra. Algunas escuelas temen el despertar del Kundalini, ese poderoso explosivo maravilloso. Quien logra despertar la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes puede salirse de entre una caja herméticamente cerrada. Quien logre despertar ese ígneo flamígero puede caminar sobre las aguas sin hundirse, volar por los aires como lo hicieron muchos ascetas místicos, tanto en el oriente como en el occidente del mundo. Entonces, fíjense ustedes ya, aquí nos está contando el maestro las facultades que nos da este centro magnético denominado centro coxígeo, donde está precisamente envuelta esa simbólica serpiente, que es la que, como hemos dicho, se encuentra en un medio como condensado o semicondensado, pero que cuando el estudiante, el practicante, el que quiere vivir esta enseñanza, empieza a trabajar
para identificar plenamente la acción de este centro magnético y buscar las facultades que allí hay encerradas. Entonces tiene que dedicarse al proceso de organizar su psiquis en todos los aspectos. Vuelvo a leerles esa parte para que a ustedes les quede claro qué es lo que el maestro nos invita a hacer. Algunas escuelas temen el despertar del Kundalini, ese poder explosivo maravilloso. Quien logra despertar tal serpiente, ígnea de nuestros mágicos poderes, puede salirse dentro de una caja herméticamente cerrada. Quien logra despertar ese ígneo flamígero puede caminar sobre las aguas sin hundirse. Óigase bien, miren los poderes, las facultades que se despiertan. Es decir, imagínense ustedes una persona metida dentro de una caja y encerrada con llave y poder salirse de allí. Entonces, esto hemos visto que muchos magos han intentado. Y algunos recuerdo yo, un mago que fue muy famoso. Ese mago se metió en una cárcel y probó que él, cuando le echaran llave, podía salirse de la cárcel. Y cuando hizo la prueba, él intentó con sus pases de magia y todo tratar de salirse y la puerta no se le abría. Y como no se le abría la puerta, entonces él pasó el tiempo y no logró salir. Entonces, al final, cuando revisaron, se dieron cuenta que la puerta estaba abierta y que él no se percató de que la puerta estaba abierta, hubiera podido salir sin hacer ninguna magia. Eso puede ocurrir muchas veces. Claro que hay muchas gentes que dicen que aquí hay gente que hace iguales cosas, ¿sí? Puede haber gente que haga cosas muy similares o parecidas. Pero recordemos que dentro de este aspecto hay dos fuerzas. Una fuerza que es la logia blanca y una fuerza que es la logia negra. Ambas tienen poderes, pero claro, si alguien pregunta, ¿y por qué una logia no acaba la otra siendo más poderosa? Y entonces la pregunta la traduzco yo en lo siguiente. Le preguntaron al maestro en alguna ocasión que quién era más poderoso, si Dios o el diablo. Y el maestro dijo, pues Dios es más poderoso que el diablo. Y entonces le contrapreguntaron diciéndole, y si es más poderoso que el diablo, ¿por qué no lo destruye? ¿Por qué no lo acaba? ¿Por qué no lo liquida? Y el maestro devolvió la pregunta diciendo, porque lo necesita. Ahí está la clave. Ahí está la clave, hermanos. Y esto es para entenderlo, analizarlo y fundamentarlo. Entonces, ya dijimos que quien desarrolla estos poderes en este centro psíquico puede salirse de una caja herméticamente cerrada, puede volar por los aires, puede caminar sobre las brasas de fuego y puede caminar sobre las aguas sin hundirse. Y esto lo hicieron ya muchos anacoretas. Y recordemos que el mismo Jesús caminó sobre las aguas y que cuando Pedro le pidió que lo invitara, el Maestro Jesús lo ayudó para que caminara sobre las aguas. Pero como Pedro era, diríamos, un principiante, le dio temor y al darle temor perdió el control del estado en que se encontraba en otra dimensión y apareció en la dimensión física y le tocó al Maestro Jesús rescatarlo porque ya estaba hundiéndose. Vean ustedes lo interesante de esto. Hay que despertar ese poder ígneo flamígero que subyace, como ya dije, dentro de un centro magnético en el coxis. En el Apocalipsis de San Juan, a ese centro magnético coxígeo se le denomina Iglesia de Éfeso. Entonces, aquí viene algo muy interesante. Ya nos metemos dentro del precepto bíblico, pero a estudiarlo científicamente. Y observen ustedes que cuando se habla de Iglesia de Éfeso,
Algunos dirán, pero es que la iglesia de Éfeso existió. Claro que existió, como existió la pasión y muerte de Jesucristo, pero que Jesucristo quedó como una historia. Asimismo quedaron las iglesias que fundaron los apóstoles, pero eso lo hicieron ellos en honor a esos centros que ellos habían despertado, a esas iglesias que dentro de cada uno de nosotros existen, pero que nosotros no somos capaces todavía de despertarlas, porque si las hubiéramos despertado, nosotros estaríamos oficiando o asistiendo a esas grandes iglesias de los mundos superiores de conciencia, donde ofician los grandes seres de la logia blanca. Vean pues ustedes lo interesante que resulta esto. Así que prestémosle pues mucha atención a esta parte y miremos lo siguiente. En el Apocalipsis de San Juan, a ese centro magnético coxígeo se le denomina iglesia de Éfeso. Despertar, poner en actividad tal centro flamígero es algo grandioso. Quien lo despierta adquirirá poder sobre el elemento tierra. Podrá con su voluntad hacer caer una roca. Podrá con su voluntad dominar los terremotos. Vean ustedes qué cosas, qué facultades tan grandes. Ahora uno se explica por qué en la antigüedad hicieron grandes prodigios, como por ejemplo las pirámides de Egipto, y como otras maravillas del mundo. Pero eso es, como se dice, historia aparte que habría que analizar. Vean ustedes, en el Apocalipsis de San Juan, a ese centro magnético coxígeo se le denomina iglesia de Éfeso. Despertar, poner en actividad tal centro flamígero es algo grandioso. Quien lo despierta adquirirá poderes sobre la tierra. Podrá con su voluntad hacer caer una roca. Con su voluntad dominar los terremotos. Imagínense ustedes. En una cátedra que estábamos viendo en pasadas cátedras de psicología, el maestro nos hablaba del superhombre y decía precisamente que cuando se llega al grado de superhombre, se sale ese personaje, esa persona o ese iniciado o ese gran ser, se sale de los dominios de la naturaleza. Ya la naturaleza no puede contra él, porque ya él es rey de la naturaleza, por ser un superhombre. Vean ustedes lo interesante que se vuelve todo esto. Pareciera como un poco de fantasía. Cuando hablamos de esto a veces la gente de pronto se ríe de nosotros. Y dicen, estos locos chiflados, oiga con lo que salen. Pero de pronto se ha logrado experimentar algo en la vida y sabemos nosotros por qué estamos en esta enseñanza. El segundo poder flamígero latente en la espina dorsal del hombre se halla ubicado a la altura de la próstata en el hombre, ¿no? De la próstata en el hombre. Y del útero en la mujer, obviamente. En el Apocalipsis de San Juan, a dicho centro se le denomina iglesia de Esmirna. También esta iglesia la fundaron los apóstoles, y muy especialmente Pablo, que fue el que más recorrió por Oriente Medio todos estos sitios. La iglesia de Esmirna. Bien saben los ascetas místicos que con el despertar de esa maravillosa facultad se adquiere poder sobre las aguas. Entonces podemos dominar las tempestades del océano o desatarlas a voluntad. En una palabra, se va adquiriendo poderes sobre los elementos de la naturaleza. En el primer caso se tiene poder sobre la tierra. Se obedece todo lo que sea terráqueo. Y aquí es sobre las aguas. De manera que es muy importante tomar eso a voluntad y darnos cuenta, ¿no? Porque fíjense que aquí dice que se pueden desatar tempestades a voluntad, en los mares, en los ríos o fuera de ellos también. El tercer poder existente en la espina dorsal del hombre
se halla ubicado exactamente a la altura del plexo solar, es decir, a la altura del ombligo. En el Apocalipsis de San Juan, a tal centro se le denomina esotéricamente Iglesia de Pérgamo. También existió esa iglesia históricamente, geográficamente, sí. Incluso ha habido muchos antropólogos que han querido buscar las ruinas de esas iglesias, pero no han tenido mucho éxito. Pero la verdad es que esas iglesias son aquí denominadas como poderes o facultades que se desarrollan por el hombre a través de una funcionalidad específica en el estudio que el gran maestro de Arcángel Samael Aún Weor nos ha entregado, cómo nosotros podemos verificar dentro de sí mismos esas iglesias. Recordemos que todo lo macro está en lo micro. Eso no se puede olvidar. Los componentes del planeta y de los soles y demás son los mismos componentes del vehículo físico del ser humano, llámese hombre o mujer. Están ahí latentes. Esa es la triste y gran realidad que a veces no se quiere aceptar, pero que es porque así es, y sobre eso tenemos que dejar bien claro el aspecto fundamental. Entonces nos decíamos que el tercer poder o facultad existente en la espina dorsal del hombre se halla ubicado exactamente a la altura del plexo solar, es decir, a la altura del ombligo. Y en el Apocalipsis de San Juan, a tal centro se le denomina esotéricamente Iglesia de Pérgamo. Pérgamo, no olvidemos. Entonces estamos con Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Las tres iglesias o los tres poderes que se pueden ir creando dentro de la espina dorsal mediante un sistema de trabajo de lo que el maestro denomina psicología experimental. Porque eso es lo que se narra aquí, ¿no? Entonces, fíjense ustedes lo que dice acá el maestro a continuación. Poner en actividad tal poder flamígero equivale a adquirir la potestad de dominar el fuego. Los yoes indostánicos que han despertado tan maravilloso poder pueden ordenar a los volcanes en erupción que cesen en su actividad y ellos obedecerán. El asceta que ha conseguido el despertar de ese centro puede manejar las potencias de la vida universal. Puede enterrarse vivo durante meses enteros y cuando alguien le saque, hallará que no ha recibido daño de ninguna especie. En el plexo solar, en la región umbilical, está también el centro telepático. Ese centro telepático ciertamente pertenece a las funciones de la iglesia de Pérgamo. Óigase bien, estamos pues hablando de la iglesia de Pérgamo, que es la tercera iglesia. Y vean ustedes que la facultad que se despierta aquí es la telepatía, que eso no puede la ciencia negar lo que existe. La telepatía que existe, claro que existe. Y muchos seres la han practicado y la han desarrollado. El cuarto, dice el maestro, el cuarto poder existente en la espina dorsal se halla situado exactamente a la altura del corazón. En el Apocalipsis de San Juan, a ese centro se le denomina Iglesia de Tiatira. Quien logre despertar ese maravilloso poder flamígero del corazón realizará prodigios. Despertar ese centro es indispensable porque con ese centro adquirimos facultades tales como el desdoblamiento astral, los estados de Jina, etcétera, etcétera. Se ha hablado mucho sobre salir en astral, ya no es tan misterioso, ya la gente incluso habla con facilidad, hasta dice yo salgo en astral. Y claro, todo el mundo podemos salir en astral.
pero hay que hacer una diferencia entre ese astral, que es el que manejan nuestros agregados psíquicos, vicios, defectos o pasiones, en los cuales está prisionera la esencia, y que en las noches salimos o nos sacan estos elementos psíquicos negativos a recorrer esos mundos, pero son mundos que no son los mundos superiores de conciencia, son mundos inferiores de conciencia, son mundos comunes y corrientes a los que estamos aquí viviendo nosotros, pero que claro, están más allá del mundo físico, no son propiamente el mundo físico. Entonces por eso mucha gente dice que sale en astral. La salida en astral, para que uno la pueda comprobar, tiene que ser voluntaria, expresa y concreta. Uno sabe que salió en astral porque sabe dónde está, porque está caminando o está volando o está en donde esté. Por esa razón puede uno darse cuenta que sí salió en astral. Y esa facultad, después de dominada esa facultad del astral, de poder salir en astral, se puede llegar a dominar la facultad de lo que se conoce como estado de jinas. Es decir, que ya el personaje, la persona, o el estudiante, o el iniciado, coge su cuerpo físico completo y lo mete en la cuarta, en la quinta, en la sexta o en la séptima dimensión. Ese es una facultad, es una práctica muy trascendente que nosotros debemos de tener presente para que entendamos por qué el maestro nos habla aquí en esta cátedra de las iglesias y de los chakras, cuando está hablando de psicología experimental. Y muchos estudiantes no lo entienden, pero es muy claro. El maestro nos está explicando cómo se adquieren ciertos poderes psíquicos para poder dejar de ser un hombre común y corriente o un humanoide y volverse un hombre y después un superhombre. O una mujer, una supermujer, porque es igual. Tanto el hombre como la mujer tienen toda la posibilidad, la facultad para despertar estos poderes, estas facultades. Observen bien claro pues ustedes cómo es este punto para que lo tengamos bien presente y lo podamos manejar con mucha claridad. El cuarto poder existente en la espina dorsal se halla situado exactamente a la altura del corazón. En el Apocalipsis de San Juan, a ese centro se le denomina la iglesia de Tiatira. Quien logre despertar ese maravilloso poder flamígero del corazón, realizará prodigios. Despertar ese centro es indispensable, porque con ese centro adquirimos facultades tales como el desdoblamiento astral y los estados de jinas. Entonces queda pues corroborado, como hemos visto en la cátedra, los puntos que el maestro va tratándonos para que nosotros los tengamos en cuenta. Sobre esta base, nos explica aquí el maestro lo siguiente. Mucho ha hablado don Mario Rosso de Luna en sus distintas obras sobre los estados de jinas. Don Mario Rosso de Luna era un insigne filósofo y escritor español, un hombre que en los últimos tiempos de su magna existencia se dedicó y se volvió un investigador de los mundos internos. Eso es muy importante destacarlo. Mucho habla don Mario Rosso de Luna en sus distintas obras sobre los estados de jinas. Es necesario que revisemos, aunque sea en forma somera, esa cuestión de jinas. Quiero que ustedes sepan en nombre de la verdad que no solo en este mundo de 3 dimensiones existe humanidad. Ciertamente existe en la cuarta vertical determinada raza humana, gente que no salió del paraíso terrenal, gente que aún vive en el Edén,
personas de carne y hueso como nosotros, pero que no se han degenerado como nosotros, personas físicas con poderes extraordinarios. No hablarán inglés, ni francés, ni español, ni ruso, ni alemán, dice el maestro, pero sí parlan en el lenguaje primitivo que como un río de oro corre bajo la selva espesa del sol. Estos seres hablan un idioma trascendente y fundamental. Incluso a veces, en la gran mayoría de estos seres no hablan externamente. Pueden usar la telepatía, pueden usar la evidencia, la clarividencia, tantas cosas. Nosotros podemos visitar el Edén, es decir, la cuarta vertical. Es posible desarrollando los poderes del cardias, o sea, del corazón, ¿no? Muchos son los escépticos que dicen, nadie ha ido a otro mundo al otro mundo para volver a contar lo que hay allá del otro lado. Y yo les digo, dice el maestro, en nombre de la verdad, que es posible ciertamente ir allá, al otro, sin los dice muy claro el maestro, yo les digo a ustedes en nombre de la verdad que es posible ciertamente ir allá al otro lado del mundo, en carne y hueso, si desarrollamos los poderes del cardias. Esto jamás es imposible. Penetrar en la cuarta vertical es indispensable. Entonces, fíjense ustedes las cosas tan interesantes que pasan aquí, que nosotros podemos perfectamente desarrollar esos poderes y conocer lo que está allá al otro lado del mundo, aún viviendo nosotros. Eso de que no se podía ir al otro mundo se volvió un dogma en la era de Piscis, pero desde los tiempos de Jesús y de los esenios y de los grandes iniciados y profetas, conocieron esos mundos y los tenían muy claros cuáles eran esos mundos. Así que no es claro eso de que no se pueda. El problema es que cuando se hace eso, muchas veces hay organizaciones que practican unos sistemas que se conocen como mediunismo o espiritismo y otras tantas cosas más de la logia negra. Y esos dicen que hablan con esos seres y hablan hasta con Jesucristo. Pero eso no es verdad. Esos que invocan en esas reuniones llamadas reuniones espíritas o de mediunismo o de otro sistema parecido, lo que están haciendo simplemente es prestando los cuerpos de esas personas para que sean poseídos por personajes, como decimos nosotros, personajes que en existencias pasadas fueron unos místicos subjetivos que se quisieron dárselas de Jesucristos o de santos o de grandes matemáticos o de cuánta cosa hay, pero que en realidad de verdad allí lo que se manifiesta es la personalidad, la falsa personalidad de esos seres, que nada tiene que ver con lo que el maestro aquí nos comenta sobre el asunto de la cuarta dimensión y cómo también pasar el cuerpo físico a esa dimensión desconocida. La ciencia actual en materia física se encuentra estancada. La física contemporánea es regresiva, retardataria, no sirve. Imagínense ustedes un científico leyendo estos renglones que el maestro escribe aquí, pues lo excomulga, lo tilda de ignorante, lo tilda de cavernario, de lo que quiera. Pero esto tiene su sentido. La ciencia actual en materia física se encuentra estancada.
La física contemporánea es regresiva, retardataria, no sirve. Dice, cuando los científicos abandonen el dogma tridimensional de Euclides, óigase bien, la propuesta del maestro, cuando los científicos abandonen el sistema, dice el maestro, el dogma tridimensional de Euclides, entonces habrá una física revolucionaria, con naves capaces de viajar por entre la cuarta vertical. Eso lo estamos viendo con las llamadas naves de extraterrestres. Ustedes han visto que esas naves aparecen en el cielo y desaparecen. ¿Por qué aparecen? Porque salen de la cuarta vertical. ¿Y por qué desaparecen? Porque vuelven y se meten a la cuarta vertical. Dominan perfectamente esos estados que el maestro está aquí mencionándonos, los estados de Jina, donde se mete todo el cuerpo y todas las cosas en estas dimensiones. Entonces dice el maestro aquí lo siguiente: es indispensable salir del dogma tridimensional de Euclides. Se hace inaplazable, impostergable investigar el átomo más profundamente. O sea, aquí entra el maestro a hacer unas precisiones ya de energía atómica. Vean ustedes que estamos hablando de psicología experimental y el maestro Samael ha tocado todos los tópicos que tienen que ver con este proceso. Estábamos leyendo aquí que el maestro dice, es indispensable salir del dogma tridimensional de Euclides. Se hace inaplazable, impostergable, investigar el átomo más profundamente. O sea, se necesita mucho más profundidad sobre el átomo. Y nos agrega lo siguiente: en el átomo encontramos la línea de la cuarta vertical. Cuando la línea de la cuarta vertical pueda ser trazada, entonces se elaborará una geometría tetradimensional. Con tal geometría sería posible construir una física de 4 dimensiones. Aquí todavía no se ha dado ese caso. Y miren que este planteamiento lo hace el maestro en la década de los años 70, cuando se estaba ya avanzando en la experimentación de la descomposición, no solamente del átomo, sino en la descomposición de los núcleos superiores. Estábamos hablando de los neutrones, de manera que eso se hizo en algunos países, pero no ha tenido el resultado porque son experimentos que se están haciendo en la tercera dimensión cuando deberían haberse hecho o poderlos hacer en la cuarta dimensión. Cuando estos experimentos se hacen en la cuarta dimensión, no afectan este mundo físico de Euclides, este planeta. Y tómense en cuenta que las grandes potencias y hoy en día las grandes comunidades están buscando reducir muchas prácticas del hombre que están recalentando el planeta. Pero la más importante, que es la de no alterar el sistema del planeta, no la están tomando en cuenta. Y entonces siguen experimentando en la descomposición del átomo y lo que se hace allí es buscar liberar energía, pero para liberar esa energía lo que hacen es destruir otras energías. Y lo que hay que aprender en este proceso que el maestro nos llama es a ver cómo se traza la línea que corresponde a la cuarta vertical, o sea, el tiempo, para así poder engendrar una geometría que sea tetradimensional, una geometría que puede experimentarse y manejarse sabiamente en la cuarta dimensión. Por eso vuelvo a leer esto porque me parece de la mayor importancia que ustedes lo entiendan. Es indispensable salir del dogma tridimensional de Euclides.
se hace inaplazable, impostergable, investigar el átomo más profundamente. En el átomo encontramos la línea de la cuarta vertical. Oiga, pues en el átomo está la línea de la cuarta vertical. Cuando la línea de la cuarta vertical pueda ser trazada, entonces se elaborará una geometría tetradimensional. Y con tal geometría será posible construir una física de 4 dimensiones. Entonces, si se logra una geometría en la cuarta vertical, o que corresponda a la cuarta vertical, allí se estará logrando entonces establecer un sistema matemático geométrico de 4 dimensiones o tetradimensional. Eso es lo que el maestro nos explica aquí a nosotros con mucha facilidad. Obviamente una física así servirá de basamento para fabricar naves capaces de atravesar instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz. Esta es la cuarta dimensión. Yo recuerdo, estando muy joven, que se hablaba de que ya se habían inventado los aviones que traspasaban la barrera del sonido. Y claro, uno oye cómo esos aviones que están hechos a cierta velocidad superiores hacen tanto ruido cuando entran a desplazar la velocidad del sonido, que obviamente es inferior en muchísima distancia a la velocidad de la luz. Aquí lo que tenemos que hacer es buscar la manera de desarrollar estas facultades para poder pasar a navegar en la cuarta vertical. Obviamente una física así servirá de basamento para fabricar naves capaces de atravesar instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz. Ya expliqué que en antiguas épocas, mucho más atrás de las décadas del 70, por allá a mediados del 50 y principios del 60, se dejó claro que se había establecido, que se había roto la barrera del sonido. Esta es la cuarta dimensión. Si una nave logra atravesar instantáneamente la barrera de la luz, puede viajar entre la cuarta vertical a través del infinito. Claro. Por eso estos extraterrestres nos asombran, porque aparecen y desaparecen como una especie de rayo que apareció y desapareció con una velocidad increíble. Dice, con esos cohetes que lanzan tirios y troyanos, óigase bien, con esos cohetes que lanzan tirios y troyanos, dice el maestro, es importante, impulsados por combustible líquido, esa pirotecnia barata que tanto asombra a los incautos, resulta más bien como de circo. 50.000 marometas para poder descender en la luna. La conquista del espacio es posible con una línea tetradimensional. Cuando tal física exista y cuando nos hayamos también apropiado de la energía solar, cuando sepamos manejarla, utilizarla, la posibilidad de viajar a través del infinito será ya un hecho concreto, claro y definitivo. Naves viajando por entre la cuarta vertical e impulsadas por energía solar. He ahí las naves del superhombre. He ahí naves que verdaderamente puedan viajar a través del espacio estrellado, de galaxia en galaxia. Desgraciadamente, la física contemporánea continúa estancada. Se hace necesario romper de una vez y para siempre el dogma tridimensional de Euclides. Bueno, hermanos, miren ustedes que en esta cátedra
no solamente recibimos una enseñanza eminentemente psicológica, sino que recibimos una enseñanza ya de orden científico, matemático, científico. El maestro se expresa con mucha claridad y nos deja entrever cómo es este proceso. Y muchos dirán, y siendo ese señor tan inteligente y todo, ¿por qué no sacó él la línea de la cuarta vertical? ¿No la trazó? Pues miren, ustedes saben que los grandes iniciados vienen a este planeta y no vienen a hacer lo que se les da la gana, porque ellos son solemnes defensores del orden cosmológico, del orden cosmogónico, y entonces nunca van a estar en contra de los designios que han establecido las leyes superiores. Bueno, hermanos, dejamos hasta aquí esta cátedra y agradecemos profundamente a todos los hermanos que tuvieron la paciencia de escucharnos y los invitamos a que mañana nos acompañen en la misa gnóstica a las 9 de la mañana y en la cátedra a las 11 de la mañana. Con todo aprecio y cariño, paz inverencial, hermanos.